Y bueno, las potencias que tenemos aquí, pues viene siendo x a una potencia cualquier número. Y luego aquí tenemos una potencia de este número menos un valor para distinguirlos que son diferentes. Y este es una potencia con dos valores porque ya pasaron dos procesos. Y aquí tendría una potencia tres valores, así, hasta llegar a x a la tercera, x al cuadrado, x a la 1. Y en el último proceso se observa que no tiene la variable x. Sin embargo, sí está escrita la variable x. Aquí en este ya no le escribí la unidad, porque todo número elevado a la 1 es lo mismo, por eso nada más se quedó x solita. Pero en el último caso, una x elevado a la 0, que aquí estuviera escrito x a la 0, porque este es 1, este es 0, pero todo número a la 0 es el mismo valor. Todo número a la 0 es 1. Por lo tanto, aquí tengo a sub 0 por 1. Y todo número por 1, pues es lo mismo, por eso nada más se queda como a sub 0. Pues ahí está nuestro proceso. Bueno, pues esto es lo que nosotros conocíamos como el modelo general de una función polinomial. Ese era su modelo general. Dentro de esto, pues explicamos cada uno de los conceptos que tiene el modelo general. Habíamos explicado que este es un modelo con dos variables, el cual la primera variable es x y la segunda variable es f de x, donde nosotros ya sabíamos que f de x es lo mismo que escribir a y. Entonces aquí es como si tuviera y aquí x. Es un modelo de dos variables, la y la x. Eso es lo que puedo observar en mi función polinomial. Otra de las cosas que podemos observar en la función polinomial es que tengo a sub n, a sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub 3, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Estos valores que acompañan a la variable se van a llamar coeficientes. Estos valores que están acá se llaman coeficientes. Entonces, esto es una variable. Esto, la x, es la otra variable. Vamos a denotarla aquí. Esta es la otra variable. Donde esta variable de acá depende de esta. Entonces, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Las variables independientes son las x y las variables dependientes es la y, donde cada vez que doy un valor a x, hago las cuentas y obtengo el valor de y, cuando lo veíamos en evaluar una función, dándole un valor a x. Bueno, pues aquí tenemos estas variables, tenemos este valor que es un coeficiente, entonces cada una de las a's se llaman coeficientes, y los coeficientes son los números que multiplican a la variable independiente, no las x. En este caso no son las variables, las x, solamente es el número, por eso escribo esto. Solamente es el número que multiplica la variable, se le conoce como coeficiente. Bueno, también otra cosa que observamos dentro del modelo general es que teníamos un exponente mayor que todos. Aquí tiene x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, y aquí continuamos hasta el último número que hayamos escrito. Este último número, esa potencia que tiene la variable, me va a dar lo que es el grado del polinomio. Entonces, esta potencia nos va a dar el grado del polinomio. ¿Pero qué potencia? Ah, pues es la potencia mayor. En este caso es la potencia mayor. Si la potencia mayor hubiera sido un 7, entonces es un polinomio de grado 7. Si fuera un 9, es un polinomio de grado 9. Si es un 6, es un polinomio de grado 6. Entonces, de acuerdo al número que tengo aquí, ese es el grado del polinomio. Así se le conoce. Nosotros vamos a analizar polinomios. Aquí recordemos que esto está x a la 0. Vamos a analizar el polinomio de grado 0, el polinomio de grado 1, el polinomio de grado 2, el polinomio de grado 3 y el polinomio de grado 4. Vamos a analizarlos, ¿vale?
Este se le conoce como un polinomio de grado enésimo. Así se le conoce. El modelo general de una función polinomial de grado enésimo. Entonces, ¿por qué? Porque no conocemos el valor último de la potencia. Entonces ahí tenemos ya que este me va a dar el grado del polinomio. Otra de las características que analizábamos en nuestro modelo general era que donde está el grado del polinomio, todo esto completo se le conoce como término principal. Este era el término. Donde está el grado, el polinomio, perdón, donde está el grado mayor o la potencia mayor, todo completo junto con su coeficiente y con la variable se le conoce como el término principal. Me faltó cerrar la potencia. Entonces, todo esto es mi término principal, porque cada uno de estos son términos. Este es un término, más otro término, más otro término, más otro término, más otro término, otro término, otro término y término. Entonces, cada uno de los términos que tenemos ahí, vamos a tener que, donde está el grado mayor, este es el término principal. Y en el término principal, como se encuentra el grado del polinomio, este, que se llama coeficiente, se conoce como coeficiente principal. Este es mi coeficiente principal. Donde está el término principal, el número, porque dijimos que los coeficientes son los números que multiplican a la variable, este sería mi coeficiente principal. Entonces tenemos coeficiente principal, el número solito, todo junto con la variable término principal, el grado o la potencia mayor me va a dar el grado del polinomio y al mismo tiempo donde está el grado del polinomio me define mi término principal. Y tenemos entonces también que cada uno de los valores que multiplican a la variable x se llaman coeficientes. Y este es un polinomio con dos variables, la variable independiente, que son las x, y un valor que depende del valor de x, que se llama variable dependiente, que es la y, donde f de x es lo mismo que. Y bueno, también tenemos otro término que tenemos ahí, que es este de acá. Este carece de la x, porque ya vimos que x a la 0 es 1 y todo número por x es lo mismo, por lo tanto la x desaparece. Este término que carece de x se le conoce como el término constante. Este es el término constante, ¿sí? O mi valor constante, mi coeficiente constante. Como no tiene la x, también lo puedo ver como mi coeficiente constante. Ese también lo puedo llamar o lo puedo nombrar coeficiente constante. Término, porque sabemos que está x a la 0, pero como no está escrita y nada más se reduce a un número, pues entonces es una constante, es una coeficiente constante, es un coeficiente constante. Bueno, pues entonces todo esto es lo que nos decía el modelo general de la función polinomial. Otra de las características que tenía el modelo de la función polinomial es que las potencias tenían una característica en especial. Las potencias que tenía yo acá, estas potencias, deben de ser enteras, un número entero, y deben de ser positivos. ¿Sí? Bueno, positivas las potencias. Debo de tener potencias enteras, en números enteros, y con números positivos. No puedo tener una potencia fraccionaria. No puedo tener aquí 3 medios, 1 medio, 5 medios, 3 cuartos, 7 quintos. No puedo tener una potencia fraccionaria, porque se especifica que las potencias son enteras. Tampoco puedo tener potencias negativas. No puedo tener -3, -5 cuartos, -2, -1. No puedo tener eso. Entonces, todas las potencias que tenga el polinomio deben de tener un número entero y deben de tener una potencia positiva, deben de ser positivos, donde sabemos que el positivo nunca se escribe el signo de más. Entonces, cuando no está el signo de más, se da por hecho que es positivo. Pues ahí tenemos que esa es otra de las características importantes. Si tengo todo un polinomio escrito, pero tengo un -3, ya no es un polinomio. Este ya no es un polinomio, porque su potencia es negativa.
Si tengo una característica igualito a lo que está escrito acá, pero al final tengo aquí 3/4, por el simple hecho de tener una potencia fraccionaria, ya no es un polinomio. Entonces debe de ser entero y positivo. Esa es otra de las reglas que tienen los polinomios. Otra de las reglas que tenemos en los polinomios es que este valor que está acá, los coeficientes, son números racionales. Dentro de los números racionales, pues vamos a tener que los que no entran son los números imaginarios y tampoco los que no entran aquí dentro de los números racionales van a ser nuestras funciones trigonométricas. La función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, no entran aquí. Esas son funciones trigonométricas. Entonces, deben de ser números. Puede ser un número decimal, puede ser un número entero, puede ser un número fraccionario, ¿sí? Pero también puede ser un radical siempre y cuando la raíz exista. Si la raíz no existe, no lo puedo tener ahí porque ese es un número imaginario. Por ejemplo, una raíz cuadrada de un -2 no existe, o de un -4, por ejemplo, no existe. ¿Por qué? Porque no hay un número multiplicado 2 veces que me dé -4. Si tengo 4, multiplico 2 veces el 4, perdón, si tengo el 2 y lo multiplico 2 veces, me da 4 positivo y no 4 negativo. Si tengo un 2 negativo y lo multiplico 2 veces, sigue siendo 4 positivo porque menos por menos es más y no me da el 4 negativo. Entonces este valor no tiene solución. Este es algo que se le conoce como los números imaginarios. Entonces este tipo de radicales no entran acá. Aquí puedo tener una raíz, pero siempre y cuando tenga solución la raíz, sí es un polinomio. Pues esto es otra de las características que tenemos en los polinomios. No puede ser una función trigonométrica como seno, coseno, tangente, ni tampoco puedo tener un número imaginario, una raíz inexistente. Esos son los que no puedo tener como coeficientes. Entonces, esas son mis características del modelo general de una función polinomial. Ahora, dentro de los modelos que tenemos ahí, dentro de nuestro modelo, que ya todos lo rayamos, dentro de nuestro modelo general, de ahí vamos a partir para poder analizar, entonces, del modelo general de la función polinomial, de la función polinomial, de nuestro modelo general de la función polinomial, pues vamos a partir para hacer nuestro análisis de las funciones polinomiales de manera independiente. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, dentro de las funciones polinomiales, pues vamos a tener las más sencillas, que es algo que se le va a conocer como la función constante, uno que se llama función lineal, la función cuadrática, la función cúbica, la función cuártica. Y estas funciones que tenemos acá son las que vamos a estar analizando una a una. Dentro de las funciones constantes, pues vamos a tener que también se le conoce como la función polinomial de grado cero. Su expresión general es f de x es igual a sub 0. Ese es dentro del modelo general que habíamos escrito aquí, recordemos que al final teníamos a sub 0. Este es mi función constante. Después el que le seguía antes del último número del modelo general de la función polinomial, teníamos a sub 1 por x a la 1. Entonces esta es mi función lineal. F de x es igual a sub 1 por x más a sub 0. Es decir, le agregamos esto más la función constante. Y después aquí teníamos a sub 2, x a la 2. Esto es mi función cuadrática, mi polinomio de grado 2. Entonces tendríamos aquí
que esto es f de x es igual a sub 2, x a la 2, más a sub 1, x a la 1, x a la 1, más a sub 0. Pues esto más lo que está acá, me da esto. Pues esto más esto me da todo esto. Y luego le agregamos el polinomio en la potencia 2 o el coeficiente de grado 2 a lo que ya teníamos acá. Entonces aquí en la función cúbica pues sería f de x es igual a 3, x a la 3 más a 2, x a la 2 más a sub 1, x más a sub 0. A sub 0. Entonces aquí tenemos a 3 a todo lo que ya teníamos antes. ¿Sí? A todo lo que teníamos antes le agregamos a sub 3. Y esa es una función cúbica. ¿Por qué? Porque la función constante es de grado 0 porque tengo x elevado a la 0. Ese es un polinomio de grado 0. La función lineal es un polinomio de grado 1 porque su potencia es 1. La función cuadrática es un polinomio de grado 2 porque su exponente mayor es el 2. La función cúbica es un polinomio de grado 3 porque la potencia más grande es el 3. Y ese es el que me da el grado del polinomio. La función cuártica, pues f de x es igual a 4, x a la 4, más todo lo que está acá, más a 3, x a la 3, más a 2, x a la 2, más a sub 1, x más a sub 0, donde es un polinomio de grado 4. Entonces, cada uno de los polinomios tiene su nombre. Hasta aquí es donde los vamos a renombrar. Ya más adelante se les conoce como polinomios de grado enésimo, de grado n. Ya los que continúan, porque son más difíciles de analizar. Estos, la función cúbica y la función cuadrática, son los más complicados de analizar, que lo vamos a ver de manera independiente, y vamos a ver que nos va a costar un poquito más trabajo su análisis. Estos tres son un poquito más fáciles de su análisis, principalmente los dos primeros. Entonces tenemos ahí lo que viene siendo nuestro trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante. Nuestro trabajo que vamos a hacer es analizar a partir del modelo general de una función polinomial, vamos a analizar los polinomios de grado 0, un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 3 y un polinomio de grado 4, donde cada uno de estos tiene sus respectivos nombres. Función constante, función lineal, función cuadrática, función cúbica y función cuártica. Eso es lo que vamos a estar analizando. Entonces, nuestra clase de hoy va a ser estos dos. Vamos a analizar estos polinomios. Esto es lo que es el polinomio de grado 0 y el polinomio de grado 1. Y esto lo vamos a dejar para después. Después vamos a centrar nuestra atención en esto. Ahorita nada más vamos a analizar estos dos, la función constante y la función lineal, que es el polinomio de grado 0 y el polinomio de grado 1 respectivamente. Bueno. Recordando un poco también dentro de la tarea, ya tienen ahí que muchos no han entregado, que incluso ya está el video y explicado ahí todo el concepto. Teníamos, por ejemplo, un polinomio como f de x es igual a la raíz cuadrada de 5 por x a la cuarta más 2x más 3, por ejemplo. Este polinomio, les puse un polinomio, les puse una tablita donde tenían que haber escrito algunos conceptos. El primero de ellos es, ¿cuál es el grado del polinomio? Grado del polinomio. Otro concepto que les puse en la tablita era cuáles son los coeficientes del polinomio. Coeficientes del polinomio. Otro valor que teníamos ahí era cuál era el término principal. Término principal. Y otro que teníamos ahí era cuál era el coeficiente constante. ¿Cuál es el coeficiente constante?
Pues, en una de la tarea que estaba dividida en dos partes, la primera parte de la tarea era encontrar todos estos conceptos en una tablita. El grado del polinomio me lo va a dar la potencia mayor. Aquí tengo una x elevado a la 0, porque x a la 0 equivale a 1, y 3 por 1 es a 3, por eso desaparece la x. Pero es una potencia de x a la 0. Su potencia no está escrita, pero sabemos que es una unidad, porque todo número a la 1 es lo mismo. Por lo tanto, sigue siendo x. Entonces, no tiene caso escribir la unidad. Pero aquí hay una unidad. Y aquí hay un 4. Entonces, la potencia más grande es esta. Entonces, es un polinomio de grado 4. Grado del polinomio, 4. Es un polinomio de grado 4. El coeficiente, o de cuarto grado, polinomio de cuarto grado. Sus coeficientes. Los coeficientes habíamos mencionado que son los números que multiplican a la variable independiente. En este caso, la variable independiente pues, son las x. Entonces, es el número que multiplica a la x, pero solamente es el número, no la literal, es el número. Donde estos números tenían la característica de que deben de ser números racionales dentro del conjunto de los números racionales. Y dentro del conjunto de los números racionales, los que no entraban en el conjunto son los números imaginarios y lo que son los números, las funciones, las funciones trigonométricas. Esos no entraban dentro de nuestros coeficientes. Entonces, los que no podemos considerar son esos dos. Y un número imaginario, habíamos dicho que era una raíz de un valor que no existiera. Se le llama como número imaginario. Una raíz que no existiera su radical, se le conoce como número imaginario. Bueno, entonces aquí tenemos que observamos cuáles son nuestros coeficientes. La raíz cuadrada de 5, ¿existirá? Sí, sí existe. Si nosotros la ingresamos en nuestra calculadora y sacamos la raíz cuadrada de 5, nos da 2.2360. Entonces sí existe la raíz cuadrada de 5, no es un número imaginario. Entonces este número sí está dentro de los racionales. Su coeficiente viene siendo entonces el número que acompaña a la letra, raíz de 5, coma, aquí hay otro número que acompaña a la letra, que es el 2, coma, y aquí hay otro valor que es el 3. Si aquí hubiéramos tenido un menos 3, bueno, pues aquí tendríamos un negativo. Los coeficientes con sus respectivos signos. Este es positivo y este es negativo. Entonces ahí tenemos los coeficientes fáciles de identificar. Son los números que están junto a las literales. Y pues sabemos que hay una literal que es x a la 0. Entonces un número que lo acompaña es el menos 3. Entonces ahí tenemos ya el caso de los coeficientes identificados. El grado, pues es la potencia mayor. El término principal. El término principal es, me voy a ir guiando por el grado del polinomio. Donde está la potencia mayor, ese es el grado, el término principal. Donde el término principal es el coeficiente más la variable. Entonces mi término principal viene siendo todo esto, porque aquí está la potencia mayor. Entonces se escribía que su término principal es la raíz de 5 por x a la 4. Ahí está el término principal. El coeficiente constante. El coeficiente constante es el término constante, donde no hay variable x. Este es un término constante, es un número fijo. Cuando yo le doy valores a x, y supongamos que x vale 2, aquí tendría un 2, lo tengo que elevar a la cuarta. Es decir, evalúo esta función en 2, tendría la raíz de 5 por un 2 elevado a la cuarta, un 2 elevado a la cuarta, más un 2 que multiplica a x, pero x dije que vale 2, menos 3. ¿Qué puedo observar ahí? Este valor va a cambiar. Este valor que está aquí cambia. Porque 2 lo elevo a la cuarta, es 2 por 2 por 2 por 2, y luego lo multiplico por la raíz de 5 y se convierte en un nuevo número. Aquí en 2 por 2 se convierte en un 4. Estos cambiaron, pero este no cambió. Este sigue siendo constante. A eso se refiere la constante. La constante es que no tiene cambios, que continúa constante su valor, que continúa fijo. No hay cambios ahí.
Pues este término que no tiene la variable x se le conoce como el término constante. Entonces, mi término constante es el último número que carece de la variable. Es el -3, porque tenemos que es negativo. Ese es fácil de identificar. Es el que no tiene la variable x. ¿Por qué? Porque al momento de darle valores a x, este nunca va a cambiar. Sigue siendo -3, sigue siendo constante su valor. Pues ahí tenemos ya una parte de la tarea. Así es como identificaba yo mis conceptos que me están solicitando. Ahora, otra parte de la tarea, teníamos una función como esta y nos solicitaba, es decir, si es o no un polinomio. Entonces teníamos una pregunta que decía, ¿es o no es o no es un polinomio? O una función polinomial, perdón, una función polinomial. Entonces, lo que teníamos que decir ahí primero, sí o no. ¿Es función polinomial, sí o no? En el caso de las funciones polinomiales, vamos a recordar en qué momento las vamos a descartar de que sean funciones polinomiales. De primera entrada voy a observar los exponentes. Habíamos dicho que los exponentes deben de ser enteros y positivos. Tengo un número entero y es positivo. Tengo un número entero que no está escrito aquí, que es el 1 y es positivo. Y bueno, aquí no tengo potencia. Pues en estos dos ya pasé la prueba de las potencias. Y sí, puedo deducir que esto sí es una función polinomial. Otra de las características es que los coeficientes que tenemos acá deben de estar dentro de los números racionales. El 2 es un número racional porque pertenece a los enteros. El 3 es un número racional porque pertenece a los enteros. Y la raíz de 5 es un radical. Pero observo rápidamente en la calculadora y saco la raíz de 5 y sí existe. Entonces sí es un número racional. Entonces sí es una función polinomial. Entonces ahí es donde me puedo basar para poder ver si es o no función polinomial. Otra de las características es que no sea número imaginario, es decir, que no existiera la raíz de 5, que tuviera aquí un -5. Si voy a la calculadora y escribo raíz de -5, me manda error. Dice error. Quiere decir que este ya no es un número racional, no tiene solución. Entonces este ya no sería una función polinomial. Pero como este sí existe, entonces es una función polinomial porque está dentro de los números racionales. Otra de las características que tendría es que no tuviera una función trigonométrica como el seno de x, por ejemplo. Seno de x. No tengo esta expresión. Coseno, tangentes. No tengo esas expresiones. Por lo tanto, esta sí es una función polinomial. Mi respuesta sería sí. Y luego viene otra pregunta que dice, ¿por qué? ¿Por qué he considerado que sí es una función polinomial? Ah, porque tiene potencias enteras y los coeficientes tiene potencias enteras y positivas y sus coeficientes son números racionales. Así de sencillo. Esa sería mi explicación. Esa es mi justificación. Ahí está lo que tienen que hacer dentro de la tarea. Bueno, dentro de la segunda tarea que ya más o menos explicamos ahí esa parte, si teníamos, por ejemplo, una expresión como f de x es igual a 3x a la -2 más 5x, por ejemplo, y me preguntaba, ¿es o no función polinomial? Primera respuesta. Observo mis potencias. Ah, ya encontré una potencia negativa. Con este dato ya me doy cuenta que no es una función polinomial. ¿Por qué razón? Porque las potencias deben de ser enteras. Entonces, esta no es función polinomial. No puede tener una potencia negativa para pronto. Sí. Entonces, aquí escribimos, ¿es o no función polinomial? No. ¿Por qué? Porque tiene una potencia negativa. Sencillo. Ah, pero ¿qué pasaría si hubiéramos tenido un 2/3 x, 3x a la 2/3? Esta tampoco es un polinomio, porque no es una potencia, sí es una potencia positiva, pero no es entera, es una potencia fraccionaria.
Pues no es un polinomio porque tiene una potencia fraccionaria. Y los polinomios, sus potencias son enteras. Pues ahí tengo ya otro motivo para descartar de que sea un polinomio. Pero ¿qué tal si en lugar de haberlo tenerlo escrito así, teníamos f de x es igual a 3 entre x al cuadrado más 6? Esta será una función polinomial. Observo con mis potencias. Una potencia positiva y es entero. Y tal vez puedo decir que este sí es un polinomio. ¿Por qué? ¿Por qué si es un polinomio? Porque su potencia es entera y es positiva. Sin embargo, esto no es un polinomio. No es una función polinomial. Dentro de las reglas de potenciación, hay una regla que nos habla de un exponente negativo. Un exponente negativo es lo mismo que su inverso multiplicativo. Si aquí está en potencia negativa, aquí está en potencia positiva cuando lo invierto. Este es un entero, todo este es un entero a una potencia. Para hacerlo fracción, ¿qué hago? Le coloco la unidad a los enteros. Si tengo el 5 y lo quiero convertir en fracción, pues le coloco la unidad. Si lo invierto, voy a tener que el 1 está arriba y el 5 está abajo. Si lo invierto, el 1 quedó arriba y la a a la n quedó abajo. Pero aquí su potencia es negativa, aquí la voy a poner en positivo. Si observo esto al revés, es esto que está acá. Esto es x al cuadrado, este es x al cuadrado. Entonces, si esto lo escribiera al revés y lo subo hacia arriba, esto es lo mismo que escribir f de x es igual a 3 y esto lo subo hacia arriba y ¿qué va a pasar con su potencia? Se va a cambiar de signo. Entonces tengo x a la menos 2 más 6. Esto y esto son lo mismo por esta regla del exponente negativo. Una potencia positiva se puede subir hacia arriba del numerador, se sube hacia arriba en el numerador, pero le cambio el signo a la potencia. Entonces aquí tengo la potencia que es negativa. Y ya rápidamente observo que potencia negativa no es un polinomio, no es una función polinomial. ¿Por qué motivo no son funciones polinomiales? Otra razón, porque los exponentes negativos se convierten en una función racional. Una función racional es una función dividido entre otros. Este ya es una función racional. Entonces, esa no es una expresión de una función polinomial. Otro ejemplo, f de x es igual a 3x más 6 entre x, por ejemplo. Esto que está aquí. Vamos a ponerle aquí 4. Esta función que tengo aquí, puedo observar que tengo una potencia positiva. Y aquí tengo una potencia positiva, que es 2 positivo y 1 positivo. Puedo decir que este sí es una función polinomial. Sin embargo, tampoco es una función polinomial. No es una función polinomial porque ya habíamos mencionado que cuando tengo una expresión así, estas expresiones se le conoce como funciones racionales. Entonces es una división de una función entre una función. Una función entre otra función son funciones racionales y las funciones racionales implican exponentes negativos. Esto es lo mismo que escribir f de x es igual a 3x cuadrada más 6. Todo esto multiplicado por x a la menos 1. Porque su potencia aquí es 1 positivo, sube como x negativo. Pues este ya negativo que tengo aquí ya me implica que esta es una potencia negativa y ya no es una función, ya no es una función polinomial. Entonces las funciones racionales no son funciones polinomiales. Otra forma de ver esto, en su gráfica, todas, absolutamente todas las funciones polinomiales, al momento de graficarlas, las grafico
sin separar el lápiz. Las grafico así, es decir, son funciones, esto se le llama funciones continuas. ¿Sí? Cada valor de X tiene un valor en Y, cada valor de X tiene un valor de Y. Y al momento de unir todos los puntitos, pues los junto sin problema alguno. Podemos tener así expresiones como una gráfica así, por ejemplo, así. Entonces, al momento de graficar, para cada valor de X tengo un valor de Y, un valor de X, tengo un valor de Y esta es una función polinomial. Pero hay algunas funciones, principalmente las racionales, que después las vamos a analizar en otro momento y de manera independiente. Las funciones racionales tienen una característica. Las funciones racionales tienen gráficas más o menos como esta. Así. Pueden tener funciones así. Así puede ser esa característica, donde aquí continúa la gráfica y después se pierde. Para este valor de acá, ya no hay un valor en absoluto. Ya se pierde. Y luego me separo un poquito de este valor y vuelvo a encontrar el valor. Quiere decir que de entre un paso a otro hay un brinco, hay un hueco. No es posible encontrar el valor de Y. Para esta X no tengo el valor de Y. Entonces esa función, pues no es una función polinomial y esa es la característica de algunas funciones racionales. Entonces las funciones racionales van a tener la característica de que sus gráficas se van a cortar. Probablemente pueda tener que la función polinomial se asemeje a una línea recta. Pero también en la línea recta vamos a tener que para ciertos valores de X no vamos a tener el valor de Y. Va a ser desconocido. Para esta X no conozco el valor de Y, para esta X no conozco el valor de Y. Hay brincos. No están definidas en este valor de X. No puedo encontrar el valor de Y. Entonces hay brinco. Esa es una de las características que tienen las funciones racionales. Entonces las funciones racionales son funciones que no son continuas, se cortan en su gráfica. Esas son funciones no continuas. Entonces las funciones racionales las vamos a descartar y normalmente una función racional es la de un exponente negativo. Un exponente negativo, si tengo una expresión como 3x a la menos 2 o a la menos 5, por ejemplo, esto es lo mismo que 3 entre x a la quinta, porque es negativo, lo paso por abajo en exponente positivo. Y esta es una función racional. Entonces va a tener un brinco en su gráfica. Ya no es continuo. Bueno, pues esas son las características que tenía para poder explicar una función polinomial. Una última. Una función f de x es igual a la raíz cuadrada de 2x más 3. Por ejemplo, tengo una función así y tengo que explicar si es o no función polinomial. Bueno, una de las características que tenemos dentro de las reglas de potenciación es la del exponente fraccionario. Un exponente fraccionario siempre se va a convertir en radical y un radical al revés, si lo veo al revés mi igualdad, un radical se convierte en exponente fraccionario, donde el número que está arriba es la potencia y el número que está abajo de la fracción es el índice radical. Pues todo esto es lo mismo que escribir 2x más 3. Todo esto tiene por potencia 1. No está escrito porque todo número a la 1 es lo mismo. Tiene por potencia 1. Y según esta regla, la potencia de acá va en la fracción. Entonces todo esto tiene 1 arriba y el índice radical va abajo de la fracción. La raíz más pequeña es un 2, donde no está escrita, nunca se escribe, pero sabemos que una raíz cuadrada hay un 2, porque es 2 veces este número. Así es como se encuentra la solución del radical. Un número que multiplicamos 2 veces. Entonces aquí tenemos un 2, por lo tanto este es un 2 aquí. Esto es lo mismo que esto. 2x más 3 es lo mismo que escribir un medio. 2x más 3 elevado al medio. Es lo mismo por esta regla que tenemos acá, que más adelante en el siguiente curso, cuando llevemos cálculo diferencial, esto va a ser como que el pan de todos los días. Vamos a trabajar con puras, con estas reglas. Esta y la que hace rato mencioné, la del exponente negativo.
Son las más básicas que vamos a estar trabajando constantemente. Y bueno, pues aquí ya está una inducción para que vayan más o menos recordando cuando tomemos en su momento. Pues, una potencia fraccionaria se convierte en un radical y al revés. Un radical siempre va a ser una potencia de tipo fracción. Pues esto siempre que veo un radical es lo mismo que escribir esto. Es exactamente lo mismo que escribir eso que está. Bueno, pues entonces ahí tenemos ya nuestro valor de que eso que escribimos ahí es o no es una función polinomial. Perdón, ya la borré. F de x es igual a 2x más 3, sacando su raíz. Sería una potencia, una función polinomial o no es una función polinomial. Lo que tenemos ahí. ¿Sería o no? No es una función polinomial porque tenemos lo que viene siendo nuestra expresión como el radical se convierte en una potencia fraccionaria. ¿Sale? Bueno, pues entonces continuamos. Nuestro primer tema, entonces, ya ese es de las tareas. Yo expliqué un poquito acerca de las tareas que ustedes van a ir escribiendo. Bueno, dentro de lo que nos continúa, pues viene siendo el análisis de la función constante. Entonces, nuestra primera función a analizar es la función polinomial de grado 0, donde la función polinomial de grado 0 se llama función constante. Ese es el nombre que le corresponde a la función polinomial de grado 0. Y cuando escribíamos f de x es igual a la sub n x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más continuamos a sub 2 x a la 2 más a sub 1 x a la 1 más a sub 0, donde a sub 0 es el último valor que escribí en mi función de mi modelo general de la función polinomial. Fue el último valor. Este es el que corresponde. Entonces, su expresión general va a ser f de x es igual a sub 0, donde a sub 0 tiene x a la 0. Pero como todo número elevado a la 0 equivale a 1, es lo mismo que 1, perdón, todo número elevado a la 0 es 1, por lo tanto aquí tengo a sub 0 elevado a la 1, por 1. Entonces a sub 0 por 1 sigue siendo a sub 0. Por eso es que desaparece x elevado a la 0. Y nada más nos queda a sub 0, porque está multiplicado por la unidad. Entonces, este es el último valor que hemos escrito al final de nuestra expresión general de las funciones polinomiales. Esta es la función constante. La que nosotros en matemáticas, en la literatura de matemáticas, la que vamos a encontrar normalmente va a ser f de x es igual a c. Normalmente esa es la que vamos a localizar en los libros de matemáticas. Esta es la misma que esta. ¿Por qué? Porque este es un número cualquiera, un número fijo. Porque la constante, ese era nuestro coeficiente. Este es nuestro coeficiente constante. Por lo tanto, es un número fijo y lo conocemos como la constante. F de x es igual a c, donde c hace referencia a que es una función constante. Una función constante. Bueno, esta es la más fácil de analizar. Su característica dentro del análisis es la siguiente. Primero, este valor que está aquí me va a decir dónde va a cortar al eje de las ordenadas, es decir, al eje de las y. ¿Dónde va a cortar al eje de las y? Si supongamos que tenemos f de x es igual a 2, quiere decir que va a tocar al eje de las y en 2 positivo. 1 positivo, 2 positivos en el eje de las y, y aquí es donde va a pasar.
por ahí va a pasar cortante. Primera característica o primer análisis de la función polinomial de grado cero, que el término constante me dice dónde va a tocar al eje de las ordenadas, es decir, al eje de las y. Y este valor, como por poner un ejemplo, le pusimos 2, pues va a cortar al eje de las y en 2. Si tenemos otra función constante, f de x es igual a menos 3 medios, va a tocar al eje de las y en 3 medios negativo. En un entero negativo, en el eje de las y, tenemos 2 mitades. Si lo separo por medios, aquí llevo 2 mitades. En el menos 2, ya llevo otras 2 mitades, por lo tanto ya llevo 4 medios. Pero yo tengo que ubicar 3 medios. 1 medio, 2 medios, 3 medios. Aquí estaría en 1.5. Aquí está menos 3 medios. Ahí ya lo ubiqué. Aquí es donde va a tocar al eje de las y. Ahí está. El punto donde toca al eje de las y se le conoce como ordenada en el origen, que ahorita lo vamos a tocar o lo vamos a mencionar otra vez en la función lineal. Pero bueno, esta es la ordenada en el origen, donde toca el eje de las y. Bueno, entonces, primer análisis, el número que tengo aquí me dice dónde va a tocar al eje de las y. Segundo punto de análisis, es una recta horizontal paralela al eje de las x. Esta es una recta vertical, esta es una recta horizontal. Entonces, una recta horizontal es como si fuera la recta X, una recta que está acostada. Y la recta horizontal, pues con el eje X, va a formar una paralela. Entonces, son paralelas al eje X. Entonces, como va a tocar al eje, esta función de aquí, como va a tocar al eje de las y en 2 y es paralela al eje X, entonces su gráfica va a ser esta. Y le coloco su nombre de la función. El nombre de la función es f de x es igual a 2. Esta es la función y este es su gráfico. En el caso de acá, f de x es igual a menos 3 medios. Entonces, como va a pasar por 3 medios y es paralela al eje de las x, es decir, es horizontal, aquí sería lo que viene siendo la gráfica, por 3 medios. Y su nombre de la gráfica es f de x es igual a menos 3 medios. Esa sería entonces la manera de graficar estas dos funciones constantes. ¿Por qué pasa ahí? ¿O por qué toma esa posición la gráfica? Vamos a observarlo mediante un tabulador. Vamos a hacer espacio aquí. Vamos a observarlo mediante un tabulador. Vamos a darle valores a x para poder encontrar el valor de y. Vamos a tener el 0, vamos a tener el menos 1, menos 2, el 1 y el 2. Donde aquí tenemos x0, aquí tenemos x1, x2 negativos, x1 y x2. Cuando toma el valor de menos 2, la x para la primera función, si la evalúo en 2, negativo, no tengo un valor de x para poder reemplazar y hacer las operaciones. No hay donde sustituir el valor que yo le estoy dando a x, porque no existe la x. O en su defecto, si sabemos que esto es x a la 0, entonces tendría un menos 2 a la 0. Pero todo número a la 0 es 1. Y todo, como esto es 1, pues 2 por 1 sigue siendo 2. Entonces, pues no tiene caso colocar x a la 0 y después reemplazarlo porque me va a dar 1. Cualquier valor que yo le dé a x me va a dar 1. Entonces, como no hay donde reemplazar a la x, aquí directamente, pues la y sigue siendo 2. La y es 2. Si le doy el valor de menos 1, ahora en lugar de un 2, toma el valor de menos 1. No hay donde reemplazar a la x, por lo tanto, y sigue siendo 2 positivo. Si toma el valor de 0, y sigue siendo 2. Si toma el valor de 1, y sigue siendo 2. Y así, si toma el valor de 2, sigue siendo 2. Entonces, mi gráfica sería menos 2 con 2 positivo. Ahí estaría su coordenada.
menos 1 con 2, 0 con 2, 1 con 2 y 2 con 2. Si junto los puntitos para formar la gráfica, me doy cuenta que es una recta horizontal. Me doy cuenta que tiene esa forma y que es paralela a al eje X. O también puedo decir que es perpendicular al eje Y porque forma un ángulo de 90 grados. Bueno, ¿tendrá sentido hacer esto? No, no tiene sentido hacer un tabulador porque yo ya sé qué forma toma. Si aquí le vuelvo a dar valores a X, por ejemplo, de menos 2, cuando X toma el valor de menos 2, Y vale menos 3 medios. Entonces aquí estaría su puntito. No tiene caso graficarlo. Cuando vale menos 1, no hay donde reemplazar a X y sigue siendo menos 3 medios. Y así para cada valor. No tiene caso hacer un tabulador y buscar puntos. Lo único que sé es que para graficarlas, localizo dónde va a tocar al eje de las Y y trazo una línea paralela al eje X o una recta horizontal. Esa es la forma de la función polinomial de grado cero. Muy fácil de analizar, muy fácil de comprender. Pues ya tenemos ahí el análisis. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo grafico la función f de x es igual a la raíz cuadrada de 2, por ejemplo? Bueno, vamos a ponerle de 4. ¿Cómo quedaría su gráfica de esta función? Esta es una función constante. ¿Por qué es una función constante? Porque carece del término x. Por lo tanto, es una función polinomial, porque su x es x a la 0. Donde x a la 0, pues x es la unidad y todo número puro pues es lo mismo. Entonces, es un polinomio de grado 0. Pues ya le identifiqué que esta es una función constante. ¿Cómo ubico su gráfica? Dibujo su plano cartesiano. Esta es la y, esta es la x. ¿Y dónde estaría ubicada la gráfica de esta función? Pregunta, ¿dónde está ubicada? ¿Nadie? La raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, yo sé que este término constante es donde va a tocar al eje de las ordenadas. La va a tocar en 2 positivo. Ahí está. Aquí está, esta es la raíz de 2. Por lo tanto, escribo la raíz de 4, perdón, que es 2, y dibujo mi recta paralela al eje de las x. Y esta es la función raíz de 4, que es una función constante. Ahí está, escrito. Esa sería su gráfica. Tan fácil y sencillo, como nada más identificar dónde va a tocar al eje de las y hacerla paralela a esto. Porque si yo le doy valores a x, si le doy valores como el menos 1, el menos 2, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el menos 3, el menos 5, todos mis valores van a quedar acá, sobre esta recta. Todos. Porque no hay donde reemplazar a x. Sigue siendo la raíz cuadrada de 4. Entonces, no tiene caso darle valores, hacer un tabulador. Sí, yo sé que ese es su comportamiento. Entonces, ¿qué he aprendido aquí? Que la función polinomial de grado 0 se llama función constante porque es una recta constante su gráfica. Por eso recibe el nombre de función constante. Es una recta constante su gráfica. Otra de las cosas es que la constante me dice dónde va a tocar al eje de las y ahí es donde voy a trazar una recta horizontal al eje de las x, porque así es su gráfica. Es una recta constante y su dibujo es una recta horizontal. Bueno, entonces hemos terminado el análisis de la función polinomial de grado 0. Ahora vamos a ver lo que es la función polinomial de grado 1. Donde la función polinomial de grado 1 se va a llamar función lineal. Tenemos la función lineal, que es la función polinomial de grado 1. Dentro del modelo general de las funciones polinomiales, teníamos f de x es igual a a sub n, x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más, continuamos, aquí teníamos a sub 2, x a la 2, x al cuadrado, más a sub 1, x a la 1,
más a sub 0. Ya analizamos esto. Ahora tomamos este de acá. Este es mi función polinomial de grado 1. Este es mi función polinomial. El último valor es la función constante, la función polinomial de grado 0. La que sigue es la función polinomial de grado 1. ¿Por qué? Porque tiene su potencia 1. Y esa es la que me da el nombre de la expresión. Entonces, este es el polinomio de grado 1. Esta sería. Entonces, su modelo general de la función polinomial de grado 1, su modelo general es f de x es igual a sub 1, x más a sub 0, que se desprende de la función general de las funciones polinomiales. De todo lo que había escrito hace rato, de ahí desprendemos la función polinomial de grado 1. Esa es la función polinomial de grado 1. Ahí está escrito. Bueno, la función polinomial de grado 1 normalmente en la literatura de matemáticas se escribe de otra forma. La voy a hacer más para acá. Entonces tenemos que esta es f de x es igual a sub 1, x a la 1, más a sub 0. Pero normalmente en la literatura de matemáticas la escribimos como f de x es igual a mx más b. Esta es la más usual. Esta es la que más vamos a ocupar. La de f de x es igual a mx más b. Donde m es igual a sub 1. B es igual a sub 0. Entonces así es como la hemos reemplazado. Por m, la a sub 1 por la m y la a sub 0 por una b. Esa es la más usual. Tenemos una función polinomial de grado 1, que en geometría analítica, que fue el curso anterior que analizaron en matemáticas 3, pues nos enfocamos mucho en esto. Encontrar la pendiente de la recta, graficar la recta, encontrar una paralela a esta recta, encontrar la distancia entre un punto a otro en una recta, en una línea recta. En fin, todo eso lo que encontramos. La distancia que hay de un punto a una recta, todo eso analizamos en matemáticas 3. ¿Sí? Encontrar su mediatriz, en fin. Y esta era la recta que nosotros trabajamos. Todo se enfocó en esto, prácticamente. Pero bueno, aquí tenemos entonces ya la expresión general, entonces ya la conocen ustedes, previamente ya sabían cuál era. Esta se le conoce como función lineal y es igual a esta. Entonces, este es su modelo general a partir de la función polinomial de grado, la función general de una función polinomial. De ahí se desprende esta expresión, pero normalmente se escribe así. Bueno, vamos con su análisis. En el análisis lo vamos a hacer mediante un ejemplo. Vamos a tener la función f de x es igual a menos 2x más 3. Vamos a tener este análisis. Bueno, lo primero que tenemos aquí dentro del análisis es que el término, el coeficiente principal, que es donde está la potencia mayor, el coeficiente principal, debo de observar su signo. Primer punto de análisis es que el coeficiente principal, que se llama m, debo de observar su signo. Y un signo es negativo. Pero los negativos, si yo los ubico en el plano, en la recta numérica, aquí está el 0, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2, menos 3, y así sucesivamente. Aquí tengo el 1 positivo, el 2 positivo. Entonces, los números negativos son más pequeños que el 0. Entonces, no voy a escribir m es negativo. Para poder escribir esta expresión negativo, yo sé que los números negativos son menores que 0. Entonces, como m es menor a 0, donde 0 es mayor a m, como sé que es negativo, entonces m es menor a 0. Y este menor a 0 significa, todo esto significa que m es negativo. Para poder escribir esto, así lo debo de escribir, porque los números menores a 0 son negativos. Entonces, en lugar de ponerlo con letras, lo escribo con una representación matemática. M es menor a 0. Quiere decir
que como m es negativo, lo que me va a decir ese negativo, me va a decir si mi función es creciente o es decreciente. Las funciones lineales, como su nombre lo dice, son líneas. Si tengo una línea de este tipo, esta es una línea creciente. ¿Sí? A medida que le doy valores a x, ¿qué va pasando con el valor de y? Va aumentando. A medida que le doy valores a x, le doy un valor a x, ¿qué va a pasar con el valor de y? Voy aumentando. Entonces, por eso se le conoce como una función creciente. Entonces, en este caso, es cuando la m es mayor a 0. Es decir, cuando esta m es positiva. Si esta m es positiva, entonces es una función creciente. Cuando es mayor a 0, esa es una función creciente. Ahora, si tengo una función lineal que sé que son rectas y tiene esta forma, entonces, a medida que le doy valores a x, que a x le voy cambiando los valores, observo que para esta x esta sería su y, para esta x esta sería su y, para esta x esta sería su y, para esta x esta sería su y para esta x esta sería su y. ¿Qué va a pasar con la y? Va disminuyendo. Los valores de y disminuyen, 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 disminuyen. A medida que x fue aumentando, y fue disminuyendo. Esta se le llama una función decreciente, porque decrecen los valores a medida que x aumenta. Es una función decreciente. Y este es el caso de acá. Como tengo una función con un coeficiente principal negativo, aquí está escrito, como m es negativo, entonces es una función decreciente. Esa sería su gráfico, una función decreciente. Entonces vamos a escribir acá que como m es negativo, es una función decreciente. Si hubiéramos tenido un caso así, se me está ocurriendo, una línea así, que no es ni creciente ni decreciente, no crece ni decrece. Si hubiéramos tenido una línea así, esta es una función constante. Su valor es constante, porque a medida que le doy valores a x, sigue tomando el mismo valor que está aquí en y. Esta x la va aumentando, sigue tomando el mismo valor que y. Esta x aumentando, sigue tomando el mismo valor. Entonces, para cada punto de x, para cada x, y vale lo mismo. Y vale lo mismo. Entonces, su valor permanece fijo. Y cuando algo es fijo, se le llama que está constante. Entonces, es una función constante, que es el caso de la función anterior, la función constante o la función de grado cero. Entonces, ahí en ese caso, la pendiente pues tiene un valor sin signo, no es ni positivo ni negativo, es una función constante. ¿Vale? Bueno, tenemos ahí entonces ya lo que viene siendo nuestro primer punto de análisis. Primer punto de análisis, el signo de la pendiente. Si la pendiente es negativa, es una función decreciente. Si la pendiente es positiva, vamos a decir entonces que si la pendiente es positiva, entonces es una función creciente. Donde nosotros ya relacionamos que decreciente es una gráfica así y que creciente es una gráfica así. Pues ahí ya lo tenemos que relacionar, ¿sale? En este caso específico, pues ya deducimos que es una función creciente. Bueno, paso número 2. El caso de la pendiente nos va a dar lo que es la inclinación de la recta. En este caso tenemos que M se va a llamar, es la pendiente de la recta. M es la pendiente de la recta. Y en este caso, pues sería entonces que M es igual a 3. La pendiente es igual a menos 2. La pendiente es menos 2. Entonces,
Primero el signo me dice que es decreciente. Después tengo una pendiente igual a menos 2, donde la pendiente se convierte en grados. Cuando yo tengo la inversa de la tangente de menos 2, lo voy a convertir en grados. Entonces aquí en este caso esto significa que la pendiente me va a dar lo que viene siendo la inclinación de la recta. ¿A cuántos grados se encuentra inclinada? Eso es la pendiente de la recta. Este valor me va a decir la inclinación de la recta, por eso es muy importante este valor, porque me dice cómo está ubicado. Bueno, entonces tenemos ahí la pendiente. En este caso, pues no vamos a convertirlo en grados, no es nuestro punto de análisis, pero sí sabemos que este se llama pendiente. Ya si lo queremos hacer en grados, pues en la calculadora ponemos inversa de la tangente de menos 2 y nos los convierte en grados. Pero bueno, ese no es ahorita el punto de análisis. Nada más sabemos que esto se llama pendiente y que me va a dar la inclinación de la recta. Segundo punto de análisis, que identifico a M en su expresión general. La pendiente es menos 2. Tercer punto de análisis. ¿Dónde va a tocar al eje de las Y? Es decir, ¿dónde está la ordenada en el origen? La ordenada en el origen va a ser el término constante, como lo habíamos visto hace rato en la función de grado cero. La función de grado cero veíamos donde no estaba la variable X, se le conocía como ordenada en el origen, y la ordenada en el origen era donde tocaba el eje de las Y. Entonces, donde no tiene variable X está. Este es el que no tiene valor. En la expresión general, pues era A sub 0, me decía dónde tocaba el eje de las Y. Lo mismo pasa acá. A sub 0 la hemos reemplazado por una B. Entonces B se va a llamar ordenada en el origen. Donde la ordenada en el origen, pues es la B minúscula, que eso lo tuvieron que haber aprendido en el curso anterior. Eso trabajamos mucho en el curso anterior, las ordenadas en el origen, cuando veíamos la expresión general de una función lineal. ¿Sí? Pues aquí tenemos que la ordenada en el origen es igual al último valor que carece de X, que viene siendo 3, que es igual a 3. ¿Y qué me dice la ordenada en el origen? Pues la ordenada en el origen me dice dónde va a tocar al eje de las X, el eje de las Y, el eje de las ordenadas. Eso es lo que me dice. ¿Dónde va a tocar al eje de las Y? Y la va a tocar en 3 positivo. Bueno, pues ya tengo los 3 primeros puntos de análisis. Cuando yo tengo mi expresión, mi cabecita debe de estar pensando en que como tiene un signo negativo la pendiente, es una función decreciente. Su pendiente es menos 2 y 3 es donde va a tocar al eje de las Y y se le conoce como ordenada en el origen. Vamos con el otro punto de análisis. Punto número 4. Ya se acabó su clase, ya pasaron 14 minutos. Puedes salirte de la clase. En el punto número 4 vamos a analizar lo que viene siendo lo que se le conoce como la raíz de la función. En el caso de la raíz de la función, lo vamos a localizar mediante despejar a la variable X. Esa va a ser lo que es la raíz de la función. La raíz de la función es el punto donde toca al eje de las X. Esa va a ser la función de la raíz. La raíz de la función. Para poder encontrar la función de la raíz, nos vamos a ubicar nada más en esta expresión a partir de la de f de x. Vamos a ubicar y vamos a igualar a 0. 2x más 3 y lo vamos a igualar a 0. Vamos a tomar 2x más 3 y lo vamos a igualar a 0. Y podemos observar que cuando igualamos a 0, lo que sucede es que tenemos nada más una incógnita. ¿Y qué tenemos que hacer con la incógnita? Pues despejarla. Pues vamos a despejar esta incógnita. El 3 está sumando, va a pasar del otro lado, está restando. Entonces tenemos menos 2x es igual a 3 negativo. Quitamos el 2 que está multiplicando, x es igual a menos 3 entre menos 2. Y menos por menos se hace más. X es igual a 3 medios. Y este se le conoce como la raíz de la función. Todas las funciones lineales
o las funciones polinomiales de grado 1 tienen solamente una raíz. Y la raíz es donde toca al eje de las abscisas o el eje X. El punto donde toca al eje X se le conoce como la raíz de la función. Con todos estos 4 puntos hago mi gráfica. Ya finalmente ya la grafico. Entonces vamos a hacer finalmente nuestra gráfica. Vamos a poner que f es igual a 2, negativo. Y aquí vamos a hacer nuestra gráfica. Para graficar en nuestro punto número 5, que sería hacer la gráfica, solamente necesito 2 puntos para poder hacer mi gráfica. Entonces, los 2 puntos que requiero va a ser dónde toca el eje de las Y, que viene siendo en la ordenada en el origen, que es 3. ¿Dónde toca el eje de las Y? Lo toca en 3 positivo, 1, 2, 3. Aquí está donde va a tocar. Y la raíz, ¿dónde toca el eje de las X? La toca en 3 medios, donde 3 medios es 1.5. Positivo. Pues aquí tengo 1, tengo 2 y 1.5 está aquí. Por lo tanto, con esos 2 puntos, grafico. Y esta es la gráfica de la función menos 2x más 3. F de x es igual a menos 2x más 3. Este es su gráfica de la función. Y este es su análisis. Es una función decreciente, como lo había escrito en el primer punto, que como es negativo, la función es decreciente. Lo que me va a dar la inclinación de la recta es la pendiente es menos 2, tiene por pendiente menos 2, si lo paso a grados, pues me va a dar todos estos grados de inclinación, si lo convierto en grados. La ordenada en el origen me dice dónde toca el eje de las Y, la toca en 3, y la raíz me dice dónde toca el eje de las X, la toco en 3 medios positivo, y con la gráfica, mediante 2 puntos, hago su gráfica. Ese es el análisis de la función polinomial de grado 1, que se llama función lineal. Y bueno, pues hasta aquí, entonces, esta sería lo que es nuestra tarea. Nuestra tarea corresponde precisamente a identificar, a hacer el análisis de las funciones polinomiales de grado 0 y de grado